no llega a los Estados Unidos, Nueva Palestina todavía no cruza y tenemos casi 27 años de trayectoria en el ministerio. Pero a mi esposo le digo, espérate, es en el tiempo perfecto del Señor. Y el día de ayer recibí una llamada de Estados Unidos para poder ir para allá. Pero es en el tiempo del Señor, amada iglesia. Así que ministro de alabanza, mi hermanita, mi hermano, que usted canta, que usted toca, no se desanime. Sus CDs, ahora en las redes sociales, en los TikToks tienes un like, en el YouTube tienes 10 seguidores, en el Facebook tienes 5,000 seguidores. No te desanimes, eso no es el final de lo que el Padre ha puesto un diseño específico para ti. Viene lo mejor, pero va a ser a consecuencia de tu perseverancia. Si tú perseveras, no te desanimes, continúa y sigue adelante. ¿Cuándo decimos amén? Dale fuerte las palmas al Señor. En la tarde tendremos una hermosa prédica que vamos a estar predicando juntamente con mi amado esposo. Ahora vamos a ministrar las alabanzas. ¿Cuántos queremos gozarnos? ¿Amén? Así que vamos a pasar con el pastor Andrés para que pueda saludar al pueblo del Señor. Bien, iglesia del Señor, muy buenos días. Amén. Que la paz del Señor habite en cada corazón en este precioso día. Y estar frente a ustedes es una bendición. Huancayo, pues, desde mis comienzos puedo decir, Huancayo ha sido una tierra, un lugar que siempre ha sido puertas abiertas para nosotros. Muchas bendiciones para todos mis hermanos seguidores que están viéndonos por este de eso nos sentimos contentos porque por este medio. Sembrado, saludamos desde la ciudad de Huancayo, de la iglesia Templo Hermosa. No se ha visto, hoy es la primera conferencia de todos mis hermanos salmistas de diferentes lugares y departamentos. Que por sus frutos, gracias con el pastor Andrés Toscano, mi hermana Maritza, nos va a ayudar. El Ministerio de Alabanzas, Adoración Nueva Palestina. ¿Para qué es Ministerio de Alabanza en la iglesia? Muchos a veces a los ministerios lucen como cantante, gracias mi hermano David, artista, o a veces le miran como significante que toca teclado y que canta. Pero yo creo que el que toca, el que canta, también hace un papel importante dentro de la iglesia. Amén. Ojo que no a todos los ministerios no quisiera que nos mires como un artista. Pero también ministerios no nos comportemos como artistas, sino como verdaderos adoradores. Amén. Y yo creo que eso hará que mantenemos los niveles. De la Universidad Huancabrica también gracias. Tú como Dios la ministro de bendiga. alabanza, no que quede de ahí. Oripaos a la ciudad Universidad de Huancabrica. Gracias mi hermana Jessie Rojas, que Dios los bendiga. Porque de los breves momentos ya estaremos cantando, glorificando a ¿cuántos Dios. casados ahí con el ministerio? Ver los ministerios casados. Levanta la mano que están con su esposa. Gloria a Dios. Y si no has venido con tu esposa, pues la próxima no lo sueltes a tu esposa. Ministro de alabanza, consejo, donde vayas siempre esté con tu esposa. Vaya con tu esposa, no lo dejes a tu esposa. Muchas veces pasan muchas cosas en el camino si vas solo, porque el diablo espera ahí. Gracias mi y hermano aprovecha Raúl Benito Bosa, muchas bendiciones. una puertita abierta y gracias, que Dios la bendiga de la iglesia Templo La Hermosa de Huancán Progreso también. Saludamos de la iglesia central, que Dios le bendiga. Gracias a todos los ministerios, adoración de alabanzas. Hoy día en una gran conferencia con el pastor Andrés Toscano, Nueva Palestina de Cerro de Pasco, que los siervos de diferentes lugares honran con su presencia. Al diablo no lo atemoriza. Que Dios los bendiga a todos. Si eres de oración, de ayuno, mi hermana Idea Acuña, mi hermana Reina Isabel Durán Núñez, muchas gracias. Es un matrimonio. Hoy es una conferencia un matrimonio con Nueva Palestina en la iglesia Templo La Hermosa Central.
Qué tremenda bendición. Pero si el matrimonio está Compartan esta transmisión. ahí, Satanás va a venir. Gracias, que Dios la bendiga. De unos minutos y ya va a empezar a cantar Nueva Palestina. Gloria a Dios. Amén. Ahí está el pastor Al Manuel contrario, Fonseca Satanás tiene que conocer de nuestro hermano país cuánto Chile. calzas. Gracias, que Dios la No bendiga. importa si calzas 35 o 40 o tal vez calzas 28, no interesa eso. Ese 28, esa planta que tú calzas 28, tiene que ser temible para el enemigo. Porque dice que Satanás debe estar bajo la planta de vuestros pies. Para eso, un matrimonio hay que educarnos dentro de nuestra casa. Y vas a ver por qué Josué dijo: yo y mi Hermana casa. Yolanda, pégale a la mía. Que Dios la bendiga. Porque Sierva sabía del que Señor. dentro Muchas de la familia, bendiciones. dentro del hogar, Que Dios hay un bendiga. ministerio Un poderoso. abrazo y un saludo para todos Hay mis un hermanos. Hoy ministerio día 1 de noviembre. Gracias. Un Y día los más de consejo vida. todos los ministerios que están A todos en nuestros su área. hermanos, seguidores. Un abrazo y No un se suelten saludo. para nada. Gracias. Que Dios los bendiga Y vas a ver que tu grandemente. matrimonio se va a Muchas hacer bendiciones. Hemos tenido ataques en nuestro matrimonio, hemos tenido luchas en nuestro matrimonio, hemos pasado muchas cosas, pero nos hemos tomado de la mano firme y en victoria. Y no solo es para ministerios, es también para los pastores. Y tú como pastor, ¿cómo puedes pastorear? Pero si tu hogar está de cabeza. Primero, tu matrimonio. Primero tu hogar. Y si tú como pastor pastoreas primero tu hogar, Dios te va a bendecir. Vas a tener Hermana puertas Esmeralda, abiertas, que tal vez Dios la una bendiga. media. Muchas Es bendiciones. lo Que que Dios tú la bendiga sueñas. grandemente. Eso será Mi realidad. hermana Lourdes Dele Fernández. palmas al Señor. También saludamos de la iglesia Templo Hermoso de la ciudad de Huancayo. Gracias. Esa es la conferencia de los salmistas. Todos los ministerios, adoración y alabanza de diferentes lugares, departamentos, provincias que hoy día se Por unen. ahí como pareja, Ahí está todavía hay cosas. el Ministerio de Nueva Palestina. Honra con su presencia, Pastor Andrés Tuscano, hermana Maritza. Que Dios le bendiga. Aprecia la esposa que Dios te dio. Si tú miras la otra no va a ser como tu esposa. La otra no va a ser una mujer de oración. La otra no va a ser una mujer de ayuno. La otra no va a ser una mujer que te empuja en el ministerio. La otra va a ser un obstáculo, una trampa. La otra va a ser que un Gracias, mi obstáculo. hermano Nicole Pimentel Fernández. Gracias desde Mayumare. Que Dios Aprecia le bendiga. lo que Dios Muchas te da. gracias, mi hermana. Bendiciones desde No, pero eso es Mayumare. león, ora. Un abrazo y Lidia distancia, por su gloria a carácter de Dios. su esposa. Dios va a empezar a tratar la vida de tu esposa. Gracias, que Dios le bendiga. Mi hermana. ¿Cuántos con su carácter ya quieren divorciarse, separarse? No me gusta, pero esta mujer no. Ámala conforme es. Ámala. Cuídala. Lo mismo mujeres, cuida también a tu esposa. Gracias, que Dios le bendiga a Si todos mis hasta ahora hermanos. Saludamos con mi hermana. Tú cuando Hermosa le llegas Más. haces lo que tú Y quieres. estamos aquí en la conferencia de Estás salmistas equivocado. en la ciudad de Yo Huancayo. sé que esta Gracias, que Dios le conferencia bendiga. está para ratos todavía. Mientras vamos adorando, tú abraza a tu esposa, apachúrralo ahí y pídele perdón. Mi hermano Roberto Welger Soto Gutiérrez. Gracias, que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. No te avergüences. No hay nada de qué avergonzarse. Si no demuestras de veras cómo lo amas a tu esposa, a tu esposo. Llévate mis problemas. Mi hermana Llévate mis Gisela Arguestinda. vidas. Muchas bendiciones. Mi hermano Lorenzo Daigoma Regino. Llévate la ansiedad. Esta es la conferencia de todos los salmistas, puras salmistas, de diferentes provincias, departamentos, distritos, en especial todos los salmistas. Conoces la necesidad. Honra con su presencia
el Ministerio Nueva Palestina, Pastor Andrés Tuscano y la hermana Maritza, desde Cerro de Pasco. El primer salmista que apareció con Folk Rock. Gracias, que Dios le bendiga. Gregorio Apaza, mi hermano Jonás Quisper, Uruguay, Paranda Guayla, saludamos. Gracias, que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Que me aleja de ti, sana los corazones, saca de mí, sana las vidas. Tremenda adoración con el Ministerio Nueva Palestina desde Cerro de Pasco. Amados hermanos, mis seguidores, que Dios les bendiga grandemente. Compartan esta transmisión. La palabra no se equivocó en decir: maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellos. La palabra áspero, a veces somos bravos en contestar a nuestras esposas, pero también hay bravas que contestan al esposo. Pero también dice así: para que no tengáis estorbo en vuestras oraciones. Si tú discutes, peleas, eso va a estorbar tu oración. Mi Salvador. Y para ello aprende a pedir perdón. Pero tantas veces le he perdonado. Jesús dijo: tenemos que perdonar 70 veces 7. No estás ni en la cuarta parte de pedirlo perdón. No te cansas de pedir perdón. Saca de mí lo que me aleja de ti. Saca de mí lo que no deja moverte. Arráncalo, sácalo, lo que no es tuyo, Dios. Espíritu Santo, Muchas gracias, mi hermana Fidencia Araújo, Huamancayo, Laima Raimundo. Que Dios le bendiga, muchas bendiciones. Desde la Iglesia Central, Templo La Hermosa de la ciudad de Huancayo, Perú. que el cuerpo tuyo sea edificado, que el cuerpo tuyo sea ministrado. Habla con él en este día, vamos a hablar con él. Llévate mis problemas, Llévate todo él. llévate mis debilidades, llévate la ansiedad, llévate esta enfermedad, llévate este dolor, llévate esta tristeza, mi Señor. Levanta tu mano, dígale, tu mano, dígale. Sácame de mí lo que me aleja de ti. Sácame de mí lo que no deja moverte. Arráncalo, sácalo, lo que no es tuyo, Dios.
Esta es la conferencia de los salmistas a la ciudad de Huancayo, con el Ministerio Nueva Palestina, Pastor Andrés Tuscano y la hermana Maritza. Cada ser humano libre, Que mucha cualquier bendición. error, como cualquier hábito que tenemos. Y ese hábito no deja que la gloria de Dios se mueva en nuestras vidas. Ese defecto está impidiendo que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Gracias, Dios le bendiga, muchas bendiciones. Ven a reposar en los brazos de papá. Ven a descansar en los brazos de papá. Durante el tiempo has tenido algo trabajo. Mi hermano Efraín, Quinto, Tequilazuca, Kelly. Se han levantado contra ti. Arévalo, muchas bendiciones. Y que Dios los bendiga grandemente. Siente el abrazo del Señor en esta preciosa mañana. Abrázame, 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 Señor. Quiero reposar en tus brazos, quiero descansar en tus brazos, mi Señor. Consuélame. Dígame, abrázame, abrázame. Quiero reposar en tus brazos, Dios. Quiero descansar en tus brazos, mi Señor. Abrázame. Reposar en tus brazos, quiero descansar. Gracias, mi hermana Marina Cala, que Dios le bendiga. Un abrazo y un saludo desde la iglesia Templo La Hermosa de la ciudad de Huancayo. Quiero reposar en tus brazos, quiero descansar en tus brazos, papá. Descarga tus cargas, descarga tus problemas. El Señor no te quiere ver todo el tiempo cargado tus cargas.
las preocupaciones. Entrégale tus debilidades. Entrégale tus yugos. Entrega toda la iniquidad. Toda iniquidad que se ha realizado en tu vida, sácalo. Fallaste, te equivocaste, pero aquí está el Señor para perdonarte. Y Él quiere que tú descanses en sus brazos, repose un momento en el brazo de papá. Abrázame, abrázame, quiero reposar en tus brazos. Abrázame, quiero descansar en tus brazos, Dios. Pone paz en mi corazón, ponga paz en mi corazón. Quiero reposar en tus brazos. Abrázame.